Cristo, que acepta la cruz de las manos de los hombres para hacer de ella un signo del amor salvífico de Dios por la humanidad, concédenos a nosotros y a las personas de nuestro milenio el signo de la cruz. Seamos auténticos testigos de la redención. Todos los creyentes vivían unidos y tenían todo en común. Vendían sus posesiones y sus bienes y repartían el precio entre todos según la necesidad de cada uno. Acudían al templo todos los días con perseverancia y con un mismo espíritu. Partían el pan por las casas y tomaban el alimento con alegría y sencillez de corazón. Alababan a Dios y gozaban de la simpatía de todo el pueblo. El Señor agregaba a cada uno a la comunidad a los que se había de salvar. Vamos a pedirle al Señor que nos ayude a tener conciencia del ser parte de la Iglesia. ¿Qué es eso? ¿Para qué nacimos en esta casa? ¿Cuál es la importancia del estar en este tema? ¿En esta catequesis? ¿Qué sentido tiene y qué sentido le va a dar a cada uno de nosotros en nuestra vida? ¿Y cómo desde niños podemos empezar a forjar ese amor por esa Iglesia que ya vamos a ver de qué se trata? Vamos a desarrollar el objetivo que es enseñar a los niños cómo se formó la Iglesia en el tiempo de los primeros cristianos y qué podemos hacer para ser parte activa de ella, para no quedarnos dormidos ni quedar como miembros sueltos de ese cuerpo santo que es nuestro Señor. ¿Cómo surgió la Iglesia? Como hemos conocido a lo largo de nuestra catequesis, hemos escuchado que el Señor siempre estaba orando, siempre oraba, en todo momento, en toda dificultad, o para bendecir un momento, siempre estaba en plena comunión con el Padre. Como lo creemos en el credo, nuestro Señor resucitó al tercer día, luego subió a los cielos y nos envió el Espíritu Santo. Luego de esto, los apóstoles se reunían con el Señor, a quienes les encomendó una misión: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura, y llevará la buena noticia al mundo entero, como lo vemos en San Marcos. Cuando los apóstoles recibieron al Espíritu Santo, dejaron el miedo y empezaron a predicar por toda la región de Palestina, donde se empezó a expandir el cristianismo. La iglesia primitiva. En este tiempo, los apóstoles buscaban la manera de formar una comunidad, y así como beneficiarse todos de todo cuanto tenían, no tener nada como suyo propio, sino que todo lo compartían, como dice en las Escrituras, vendían sus riquezas y se las llevaban a los apóstoles, para que las pudieran distribuir de manera equitativa. Las primeras comunidades cristianas. Estas primeras comunidades siempre daban testimonio del obrar del Señor, de su predicación en todo lugar y momento, llevando esa buena noticia que el reino de Dios estaba cerca, estaba entre nosotros. Ellos recordaban mucho el sermón de la montaña, el de ser bienaventurados a pesar de las situaciones difíciles que iban a ir encontrando en el camino. En este tiempo los niños sufren porque no pueden ir al colegio, no se encuentran con el compañerito, no pueden ir a ver a sus amigos, abuelitos, en fin. Pero este momento lo debemos ver como una forma de fortalecernos para que el día del reencuentro empecemos a vivir de otra manera, ya no pelear más por cualquier cosa, en el colegio o en la casa con papá, mamá o los hermanitos, sino más bien disfrutando todos y cada uno de los momentos que tenemos para vivir, y así vamos a ser muy dichosos en esta tierra para de esta manera llegar al cielo. ¿Qué empezaron entonces a hacer los apóstoles? Empezaron a estudiar, a escribir y a pasar de voz a voz la buena noticia del Evangelio, y como lo narran los hechos de los apóstoles, todo lo compartían y vivían en comunión fraterna,
pero también tuvieron un conflicto, y fue que algunas personas no creyeron en la resurrección del Señor, sino que adoraban falsos dioses. Sin embargo, Pedro, cuando recibió la promesa de Dios al Espíritu Santo, predicó de tal modo que ese mismo día se convirtieron y creyeron muchos de los que allí estaban. En ese momento la enseñanza de los apóstoles era la comunión fraterna, el estar siempre viviendo como un solo cuerpo, porque eso fue básicamente lo que vivieron con el Señor. Después de esto entraron en un conflicto porque empezaron a perseguirlos, porque como narran las Escrituras, Herodes le dijo a los soldados que dijeran que el cuerpo de Jesús se lo habían robado y que la resurrección era mentira. Por eso empezaron a perseguirlos, a acecharlos, a encarcelarlos. ¿Qué hicieron los apóstoles? Buscaron lugares secretos donde podían reunirse a vivir y predicar el buen anuncio del Señor y seguir su compartir fraterno en el gozo del Señor. Era muy violento, llamado Saulo de Tarso, que quería acabar con todos los cristianos. No los soportaba y a todos los quería presos. Y un día, cuando iba de camino a Damasco, tuvo un encuentro personal con Jesús. Y allí escuchó la voz del Señor que le dijo: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. En ese momento Saulo quedó ciego y empezó a vivir su conversión, porque no se pudo resistir al santo amor y puro que recibió de nuestro Señor Jesús. Y desde ese momento empezó a vivir de una manera distinta. Ya entendió que no los debía perseguir, sino unirse a los cristianos y evangelizar por el mundo entero. Hasta su nombre cambió, porque Jesús le dijo: Ya no te llamarás Saulo, sino Pablo. Luego, cuando Ananías le impuso las manos, se le cayeron las escamas de sus ojos. Pudo comprender todo, al punto que se volvió un gran evangelizador, que incluso sigue predicando hoy día, 2000 años después. Y así empezó la expansión de la Iglesia, ya que San Pablo empezó a viajar por diferentes lugares, llevando el gran anuncio del reino de Dios y la manera que debíamos vivir, para no perdernos, e incluso enviando cartas a muchas iglesias, cuando estaba encarcelado, para animarlos y que no desfallecieran. Muchos de los viajes fueron a prueba de fe para San Pablo, ya que encontró muchas dificultades, tormentas, cárcel, golpes, etc., sufriendo todo y soportando todo por amor a Cristo, llegando a decir: Ya no soy yo el que vive, sino Cristo quien vive en mí. De esta manera ayudó para que la Iglesia fuera fortalecida y el anuncio del Señor diera frutos de conversión, incluso en aquellos lugares donde seguían adorando ídolos y falsos dioses, como en Atenas, Grecia, etc., que no tenían nada que ver con nuestra fe, y así predicaba sobre el Dios desconocido, como decían en el Areópago. Cuando no podía ir, enviaba las cartas conocidas como epístolas de San Pablo. De cualquier manera se las ingeniaba para hacer llegar el mensaje de salvación de nuestro Señor, para que creyeran y se salvaran. Los amigos de Jesús, los apóstoles, sufrieron mucho. De ellos la mayoría entregaron su vida al martirio, porque nunca negaron su fe. Por eso los apaleaban, encarcelaban y amenazaban para asustarlos, y que no hablaran más de Jesús y su mensaje de salvación. Pero Dios los animaba, incluso envió a sus ángeles para que los cuidara, al punto de sacarlos de la cárcel para que siguieran hablando y dando testimonio de Jesús en obras y palabras. Y así seguían animando a todos con la gran alegría que tenían, el gozo de tener al Señor, y que nada los desanimaba, ninguna enfermedad, ni sufrimiento, ni pena, que los llevara a dudar de la presencia del Señor en su vida. Y por eso, a todo el tiempo estaban predicando, anunciando y sobre todo
practicando el Evangelio. ¿Qué hacían? Obraban como el Señor, sobre todo con los enfermitos. Contaban todos los milagros que el Señor había hecho, e incluso en las Escrituras narra cómo la sombra de Pedro sanaba a los enfermos. Sucedía que ellos también celebraban lo que el Señor les mandó a hacer, la fracción del pan, que hoy conocemos como la Santa Eucaristía, y lo hacían en las catacumbas, los cuales eran los sitios donde enterraban los muertos, y allí permanecían para evitar a los soldados. Allí se encontraban para hacer alabanza y adoración, y permanecer en comunión con el Señor. Hubo una persona que fue muy especial para Jesús, que fue Pedro, a quien conocemos como el primer Papa. El Señor le entregó las llaves del reino de Dios y le pidió apacentar al rebaño. ¿Cuál era la misión de él? Mantener unido el cuerpo de Cristo, que es la Iglesia, con Dios, quien es nuestra cabeza. ¿Quién es la Iglesia ahora? Veamos nosotros, tenemos un cuerpo humano que Dios nos creó, formado por muchas partes, cabeza, brazos, piernas, manos, etc. E internamente tenemos corazón, pulmones, riñones, venas, arterias, etc., que funcionan perfectamente. Si una falla, otro órgano se enferma. Si se me daña un oído, todo lo que está conectado se enferma. Si se daña un riñón, toda la sangre se intoxica y puedo morir si no recibo un tratamiento. Entonces, si una parte de mi cuerpo se enferma, el resto empieza a sufrir. Entonces, ¿qué pasa con la Iglesia? Es exactamente lo mismo. Nosotros somos parte del cuerpo místico de Cristo, que es la Iglesia. ¿Y quién es la Iglesia? Somos todos los que por gracia de Dios hemos recibido el bautismo y entramos a ser parte del cuerpo glorioso del Señor. Como vemos en la imagen, cada corazón nos representa a cada uno de nosotros, y Cristo es nuestra cabeza. Él es que nos está guiando, por eso Él dice, sean santos como soy santo, y eso es lo que Dios nos está invitando, a que seamos siempre santos, y a que a ejemplo de los primeros cristianos, así como San Pedro, recibió una misión con la Iglesia. La nuestra inicia en este momento que es súper especial, con el bautismo. Nuestra alma queda plena, blanca, pura para servirle al Señor. Actualmente la misión que recibió Pedro la tiene nuestro Papa, a quien debemos estar siempre unidos, para no quedar como hojitas sueltas por ahí, haciendo lo que queremos, sino siempre obedientes a las enseñanzas de nuestra Santa Madre Iglesia. El Papa es elegido por el Espíritu Santo a través de los cardenales. Cuando falta el Papa, se viene la sucesión, y por eso decimos y creemos que somos apostólicos, porque creemos que el Papa viene de San Pedro, y de estos tiempos se llama Francisco. El Papa Francisco. El día de la elección del nuevo Papa se avisa al mundo mediante una fumata blanca que se ve desde la chimenea del Colegio Cardenalicio en Roma, y ahí ya se sabe quién ha sido elegido para cumplir la misión de San Pedro. Y esta es la jerarquía de nuestra Iglesia. Así, la cabeza es Dios, seguida por el Papa, luego los obispos, los sacerdotes y finalmente los laicos, que somos todos nosotros los bautizados y que como servidores queremos ser parte de la comunidad de fe que es la Iglesia y que queremos ser santos, sirviendo a Dios como Él lo quiere y volver un día a estar con Él en su reino, como lo hicieron un día San José, la Virgen María, etc., siendo como nos indicaba la catequista doña Magdalena, humildes, sencillos, llenos de amor de Dios, compartiéndolo todo, obedeciendo perfectamente al papá, a la mamá,
con todas esas cualidades que las podemos ir trabajando todos los días, con todo lo que nos pidan hacer en la casa con mucho amor, y así empezamos a vivir ese caminito de santidad. Otros ejemplos que tenemos para ver como modelo de vida son personas que vivieron en este mundo, pero que un día, por obra de Dios, decidieron dejarlo todo para servirle a Dios, como San Francisco de Asís, que siendo un millonario, lo dejó todo para ser otro Cristo. Él amaba mucho la naturaleza, a los animales, ya que veía que ellos acudían más que las personas a escuchar el mensaje de salvación, y alababan y cantaban dando ejemplo a los soberbios que luego entendía y se acercaban a Dios. Finalmente tenemos los santos de nuestros tiempos. Matteo Farina, un joven italiano que a los 9 años en un sueño, Dios le encomendó una misión a través del Santo Padre Pío, que llevara la alegría a los jóvenes, infiltrándose entre ellos para dar testimonio de amor a Dios. Y así Mateo cumplió con esa misión, desde la iglesia, compartiendo, evangelizando, catequizando, cantando y celebrando en todo momento el amor de Dios. Murió a causa de un tumor en la cabeza a la edad de 18 años, sirviendo y ofreciendo sus dolores a Dios, en especial por los jóvenes. Finalmente, Carlo Acutis, quien en octubre será beatificado, tuvo una vida muy cercana a Dios, utilizando la tecnología como medio de evangelización. Hoy es conocido como el ciberapóstol de la Eucaristía, ya que se caracterizó por anunciar y mostrar al mundo una obra de más de 167 milagros eucarísticos que se han dado en el mundo entero, para que entendamos que Dios está presente en la Sagrada Eucaristía y que nuestra meta es el cielo, y la mejor autopista para llegar junto a Dios es la Santa Eucaristía. Murió antes de cumplir los 15 años, ofreciendo todos sus sufrimientos por el Papa y por la Iglesia, para ser santo. Como vemos, la Iglesia primitiva, formada por los apóstoles de Jesús y muchos creyentes de ese tiempo, la formamos ahora todos los bautizados, comprometidos con seguir anunciando el mensaje del Señor, su reino de paz y de amor, dispuesto para todo aquel que lo quiera con todo el corazón y el alma, ser santos como nuestro Padre, Dios es santo. Recordemos desarrollar la actividad del catecismo en la página 62 y enviar evidencia a los catequistas. Gracias. Que no más abortos y hablar de Jesús y para recibir la Santa Comunión. Y les quiero preguntar otra cosa para que ustedes puedan ir a la misa, a compartir, a orar y todas las cosas. Y pues pueden hacer también pintar las casas, ayudar, no pelear, todas nuestras cosas que vimos. A Jesús, a María, a todas nuestras celebraciones de María, hacer fiestas muy hermosas y alabar al Señor para que seamos primera de Jesús. Amén.